Los motores asíncronos trifásicos pueden incluirse entre las máquinas eléctricas más fiables que existen. Son los más comúnmente utilizados para transmitir la energía, ya que son robustos, de sencilla construcción y necesitan muy poco mantenimiento. Los mismos se utilizan en los sectores industriales más variados. Ascensores, ventiladores, bombas y compresores son ejemplos de estas. Se debe tener en claro que su utilización depende de la carga que tiene que mover este motor, ya que afecta ligeramente su velocidad con el aumento de la misma. La principal función es transformar la energía eléctrica en mecánica. Para comprender mejor su funcionamiento, analizaremos su estructura. Básicamente comenzamos por la caja de bornes donde vemos la conexión. Una carcasa de aletas, la tapa lateral de la misma carcasa, patas sobre las cuales se apoya el motor, un eje en donde está ubicado el rotor que generará el movimiento y una placa característica ubicada sobre la misma carcasa, reflejando la información necesaria para el usuario. Es emitida por el motor. También observamos pérdidas de energía, que estas son disipadas en forma de calor, por lo que un ventilador ayuda a enfriar. Para comprender mejor cómo está estructurado un motor asíncrono trifásico, estudiaremos su ubicación y posición por separado. Podemos decir que estos motores se componen básicamente de dos componentes: el estator, que es la parte estática que cumple el papel de soportar las bobinas, y el rotor, que es el encargado de transmitir la potencia generada. El estator se puede definir como el conjunto de las partes fijas, conformando un anillo cilíndrico de chapa magnética ajustada a la carcasa que lo envuelve. La carcasa tiene una función puramente protectora. En la parte inferior del estator van dispuestas unas ranuras sobre las cuales se coloca el bobinado correspondiente. El estator sostiene, al menos parcialmente, la máquina, pero fundamentalmente constituye la parte del circuito magnético que contiene los devanados inductores alojados en las ranuras adecuadas. En la parte interior del estator se coloca el rotor, que es un cilindro de chapa magnética fijado al eje. En su periferia van dispuestas unas ranuras paralelas al eje de rotación, en las cuales se coloca el bobinado correspondiente. Sobre las mismas se funden las barras conductoras que por lo general son de aluminio juntos con las coronas. Acoplado al rotor se encuentra el eje, el cual es encargado de transmitir la potencia generada. Dentro de los tipos de motores asincrónicos trifásicos podemos encontrar dos grandes tipos, el que tiene rotor bobinado o de anillos y el cortocircuitado, también conocido como jaula de ardillas. El de rotor bobinado podemos observar que está constituido por varios devanados como el del estator. Presenta una estructura más compleja y delicada con necesidad de mantenimiento periódico y dimensiones generales elevadas. Es decir, que tiene escobillas que rozan con el motor, provocando así una posible interposición de resistencias para el control de fase de arranque. Por otro lado, el de jaula de ardilla tiene un rotor constituido por barreras cerradas en cortocircuito, por lo que, gracias a una mayor simplicidad constructiva, da origen a un tipo de motor muy simple, robusto y económico. Cuando una corriente alterna pasa a través de él, ocurre algo muy interesante. Esta produce un campo magnético giratorio. Consideraremos un devanado trifásico con solo 3 bobinas. El cable por el cual circula corriente produce un campo magnético a su alrededor. Para este caso en particular, podremos observar el siguiente esquema, en donde observaremos cómo varía la corriente con respecto al tiempo. Vemos que para diferentes instantes de tiempo tenemos distintos valores de corriente. Como sabemos, si una corriente varía con respecto al tiempo o al espacio,
nos producirá un campo magnético. En este caso particular, nos producirá un campo magnético que está girando. Esta velocidad a la que gira el campo magnético es denominada velocidad de sincronismo. Ahora vamos a considerar una espira cerrada dentro de nuestro circuito, que por la ley de Faraday, recibirá una fuerza que lo hará mover en el sentido del campo, como se observa en la figura. En los motores de inducción, en vez de un bucle cerrado, lo que se usa es una jaula de ardillas. La corriente alterna que pasa por el estator nos producirá un campo magnético giratorio. Esta jaula de ardillas se pondrá en cortocircuito, lo cual producirá que comience a girar. Es por ello que la llamamos motor de inducción. Esto es porque la electricidad es inducida por un rotor de inducción magnética, reemplazando a una conexión eléctrica directa. Para favorecer esta inducción magnética, láminas de núcleo de hierro se colocan dentro del rotor. De esta forma nos aseguramos que la pérdida de corriente sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores a inducción. Podemos observar también que el campo magnético y el rotor están girando, pero lo que no sabemos es la velocidad a la que están girando. Entonces podemos considerar dos casos. Primero, si la velocidad del rotor es igual a la velocidad de sincronismo. Si esto sucede, tendremos un problema, ya que no habrá fuerza que nos haga girar el rotor. Pero esto es algo que no nos debe preocupar, ya que el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Esta diferencia de velocidades que se observa entre la velocidad de sincronismo y la velocidad del rotor se denomina rebalamiento o deslizamiento. Como se dijo previamente, la energía que se genera gracias a la rotación es transferida a través del eje. Resumiendo entonces, la energía eléctrica es generada a través del estator. Es emitida por el motor. También observamos pérdidas de energía, que estas son disipadas en forma de calor, por lo que un ventilador ayuda a enfriar un poco el motor. Entonces, resumiendo el funcionamiento del motor, podemos decir que principalmente el campo magnético giratorio en el estator se puede definir como la velocidad de sincronismo igual a la frecuencia por 2pi sobre el número de pares. En una segunda instancia, el campo magnético induce una FEM en el rotor, por el cual circulan corrientes en el mismo. La fuerza electromagnética entre las corrientes del rotor y el campo magnético del estator generan un par en el rotor, por lo cual el rotor gira. Y por último, el rotor gira a una velocidad nr inferior a la velocidad de sincronismo, pues en caso contrario no se induciría la FEM en el rotor, y por lo cual no habría movimiento. Este movimiento del rotor se transmitirá al eje como energía mecánica. Cuando se presenta una velocidad v correspondiente al campo magnético del estator, induce una FEM en el rotor con respecto a sus conductores. En el momento en el cual el rotor se encuentra detenido, se dice que ve pasar al campo magnético a la velocidad sincrónica, donde la FEM toma su valor máximo. Luego de un cierto tiempo, el rotor comienza a girar y aumenta su velocidad. La velocidad relativa del campo magnético con respecto a los conductores del motor disminuye y por lo tanto así la FEM toma su valor nulo. La frecuencia de las corrientes rotóricas. En forma analógica a la variación de la FEM inducida en los conductores del rotor con la velocidad, podemos decir que cuando el rotor está detenido, la velocidad relativa es la sincrónica y la frecuencia Fr de la FEM
es la misma que las tensiones estatóricas F, y a medida que la velocidad del eje aumenta, la frecuencia disminuye su valor, llegando a cero en el caso de girar a velocidad sincrónica. El circuito equivalente de nuestro motor puede asimilarse al de un transformador. En el estator tenemos las tres bobinas que originan un campo magnético rotante. Estas presentan una resistencia óhmica distribuida a lo largo de los conductores que la conforman. Además, parte de las líneas de campo magnético se cierran a través del aire, conformando lo que llamamos flujo de dispersión. Estos efectos los representamos por una resistencia concentrada y una reactancia de dispersión. El núcleo magnético está dividido en estator y rotor, lo cual implica una separación de aire entre ambas, que llamaremos entrehierro. Por lo tanto, se va a necesitar una corriente magnetizante y, además, tenemos las pérdidas en el hierro. Ambos efectos los representaremos mediante una resistencia y una reactancia en paralelo. Las pérdidas en el hierro del rotor son muy pequeñas cuando gira a la velocidad de régimen, ya que las frecuencias de las corrientes son pequeñas. La I sub 2 es el valor de la corriente que circula por el rotor. Haciendo pasos matemáticos considerando que la corriente toma valores dependientes de la FEM inducida y de la reactancia, se puede obtener lo siguiente. De esta forma queda conformado el circuito equivalente del rotor. Ya teniendo estos dos circuitos, los del estator y el rotor, si tomamos en cuenta la relación de número de espiras que tienen ambos, igual a lo que se realizó para el transformador, se pueden juntar. Es por eso que puede quedar el siguiente circuito. Como el circuito equivalente realizado es solo para una fase del motor, se debe tener en cuenta que la potencia en juego en dicho circuito representa la tercera parte del mismo. Aquí se observa graficado el circuito equivalente y el flujo de potencia a través del mismo. Los valores de potencia que entran en juego son los que se muestran a continuación. La potencia interna es la que nos queda después de haber quitado todas las pérdidas electromagnéticas. Nos indica cuál es la potencia que nos queda para reemplazar las pérdidas mecánicas y también cuál es la potencia que entregará en el eje al equipo que está impulsando, que se denomina potencia útil. La potencia que pasa a través del entrehierro la llamaremos potencia sincrónica y su valor está dado por la siguiente fórmula. A fines prácticos de resolver el circuito, se pueden agrupar las pérdidas del hierro junto con las pérdidas mecánicas en lo que se denomina pérdida de rotación. Otra simplificación que se realiza es la de reemplazar el circuito de los bornes AB por la fuente equivalente de Thevenin, la cual tiene el siguiente valor. Desarrollando, podemos ver que la impedancia queda de la siguiente forma. Gracias al circuito equivalente, la potencia interna estará representada por la resistencia, cuyo valor es el siguiente. Por lo tanto, haciendo un desarrollo matemático, podemos lograr obtener la potencia interna. Como la cupla interna viene dada por la razón entre la potencia interna y la frecuencia angular en RPM, podemos reemplazar los valores y obtener la siguiente cupla, que gráficamente nos da la siguiente curva, en donde podemos observar cuál es la cupla máxima y cuál es la zona de funcionamiento óptimo de nuestro motor.
Los bobinados del estator pueden ser conectados en estrella o en triángulos, dependiendo de la tensión de suministro y de lo que soporten dichas bobinas. La bornera con la que viene equipado el motor trae normalizada su disposición. La distancia entre los bornes, tanto en vertical como en horizontal, son iguales, ya que normalmente cuenta con 3 chapas de cobre con 2 agujeros separados por dicha distancia, de forma tal que se puede unir con ellas 2 borneras entre sí. Para efectuar la inversión del sentido de giro, se debe intercambiar el sentido de giro del campo magnético, para lo cual se debe proceder a cambiar la secuencia de alimentación invirtiendo la conexión de las dos fases. En el momento del arranque, debido a que la corriente toma valores muy altos, capaces de afectar la instalación del motor, existen sistemas que posibilitan controlar la corriente, reduciéndola para asegurar un buen uso de la máquina. Podemos mencionar 6 métodos que nos permiten lograr este control. Estos métodos pueden ser el arranque directo de la red, mediante la inserción de resistencias en el rotor, con resistencias en el estator, un arranque estrella triángulo, un arranque con un autotransformador o un arranque con arrancadores estáticos.